Damos gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros, Señor, porque desde que tú, Señor, viniste aquí, Señor, en esta mañana sentimos, Señor, tu presencia, Espíritu Santo. Ponemos todo esto que se va a hacer, que se va a decir, que se va a enseñar, lo ponemos en tus manos, Padre, porque son las mejores manos, tus manos preciosas que fueron clavadas en la cruz. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra, a masticarla, a digerirla, para que podamos, Señor, ponerla en práctica. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los que están mirando por medio del internet, que sean bendecidos, igual que los que estamos aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuál fue la primera vez que hubo una desobediencia en la tierra? ¿Quién fue quien desobedeció primero? Eva. ¿Y dónde está eso? Ok, vamos para allá. Todos tienen sus Biblias. Espero que tú que estás ahí en tu hogar vayas y busques tu Biblia, porque ahí va a estar basado el mensaje en esta mañana. Está en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ja, 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 no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, la mujer dijo: wow, se ve que esta frutita está buena. Y además, yo hago lo que me da mi real gana. No importa que Dios haya dicho que no comamos de este árbol. Y comió, y de ahí comenzó el problema en la humanidad. El problema de la desobediencia. Hermanos, eso es un problema que decimos que los niños son los que son desobedientes. Los adultos son peores. Los jóvenes son malos y los adultos son peores. Todos somos desobedientes. ¿Se recuerdan, hermano, cuando ustedes eran pequeños, que mamá le decía: ve de allí a la bodega de la esquina? No te demores, ¿verdad? Regresa a tal hora. Y decía: sí, mamá. ¿Cómo no, mamá? Allá se iba a la bodega de la esquina. ¡Ay, mira qué lindo está esto! ¡Mira qué lindo está aquello! Y se pasaba el tiempo y no hacían lo que la mamá quería o el papá. Yo me recuerdo que yo era una de esas. Y una vez fui a la farmacia de la esquina, que tenía de esas puertas que se enredan. Y a mí me encantaba que me daban unas muestras de polvo para la cara. Y yo iba a la bodega y le hacía el favor a mi mamá, pero yo iba por mí, nada por mi mamá. Y ahí me ponía a ver todas las cosas que tenían en la farmacia. Y ese día el Señor se las arregló conmigo, porque iba yo mirando mi polvito, mira qué bonito, y ya me había demorado una barbaridad. Mamá me había dicho: regresa rápido, niña. Y ya yo me había demorado una barbaridad. Y en el momento que voy saliendo de la farmacia, levanto la cabeza y estaba la puerta a la mitad. Y aquí me hizo una tremenda cicatriz y llegué toda ensangrentada a la casa. Y mamá dijo: te voy a tener que esconder cuando venga tu padre, porque no quiero que él te vea así con esa cara ensangrentada. Decimos, los niños son desobedientes en la escuela. Niño, no cojas por ahí coge el niño. Cuando pasamos a la juventud, ya yo estoy mayor, yo puedo hacer lo que me da mi real gana. Y no me importa lo que mamá ni papá digan. Ustedes se recuerdan cuando ustedes eran jóvenes, ¿verdad? Y sus padres les decían: no te encarames en ese árbol. Pero estaban las frutas ahí bonitas. Y en ese mismo árbol te encaramabas. Porque es la naturaleza del hombre.
El hombre quiere hacer lo que le da su gana, no lo que nadie le dice, y menos lo que Dios le dice. Hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia, el hombre y la mujer. Hombre y mujer, eso es, se dice que cuando decimos hombre, ahí está también la mujer. Vamos a estar estudiando acerca de la obediencia. ¿Eres obediente? ¿Muy obediente? ¿Poco obediente? ¿O te gusta hacer lo que te da tu gana? Esa es la vida. Somos así desde que Eva comió la fruta. Nosotros hacemos lo que queremos. Y muchas veces nos vamos con la roja, porque queremos coger la última parte de la amarilla. Pero ya casi esa amarilla se volvió roja. Y somos desobedientes en el tráfico. Hermanos, la desobediencia tiene su castigo y consecuencias. Y hoy vamos a ver dos personajes bíblicos que tuvieron esas consecuencias. Uno de ellos fue obediente, otro no. Porque a veces decimos, sí, pero yo hice lo que Dios me dijo. Sí, lo hiciste a medias. Pero el Señor no quiere vidas cristianas a medias. El Señor quiere vidas cristianas obedientes a la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar mirando lo que los primeros apóstoles pasaron y cómo ellos reaccionaron. Y no todo les fue bien, ¿verdad? ¿Verdad que no le fue bien a los primeros apóstoles? No, no les fue bien, porque ellos querían hacer la voluntad de Dios. Y siempre decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a invitar a la reina Esther que venga aquí adelante y nos diga qué hizo esta mujer que fue obediente al Señor. Pasa adelante, reina Esther. Ella nos va a decir en pocas palabras la obediencia de esta mujer. Sí, bueno, la historia es una historia muy bonita, la de Esther. En ese tiempo, estamos hablando del tiempo de antes, ¿verdad? Antiguo Testamento, los judíos, los persas, donde estaba Esther era en Persa, en Susa. El rey estaba ahí. Él era rey de 12 provincias, no sé cuántas provincias, pero era un gran reinado, era un hombre muy rico. Y hizo un banquete con sus príncipes, con todos sus más llegados. ¿Y de qué nacionalidad era Esther? Esther era judía. Uh-huh. Era judía, pero cuando pasó eso, ¿verdad? Él llamó a un banquete, hizo un banquete y llamó a la reina Basti. Y ella nos presentó. Por X o Y razones se dicen, ¿verdad? La historia de que pudo haber sido porque estaban todos borrachos. Ellos hacían fiestas de días o de meses. Entonces esos banquetes duraban 6 meses. Entonces ya al final se acordó que tenía reina y llamó a la reina, era una mujer preciosa y la quería presentar ante todos. Pero yo me imagino que todos estaban borrachos y tal vez eso le molestó a ella. Ella desobedeció al rey porque desobedecer al rey persa era como un dios desobedecer a Dios. Y esto era penado. Entonces, total que todos le dijeron que cómo era posible que la reina le haya desobedecido. No estoy hablando de la desobediencia, sí. Voy a hablar de la obediencia. Entonces, y por eso se hizo un decreto de que la reina Basti ya no iba a ser reina, sino que él necesitaba otra reina nueva. Pero los persas eran tremendos, así como tenían riquezas, querían vírgenes, mujeres vírgenes. Así tenían mujeres vírgenes y las iban a sacar de su casa. Y sacaron a Esther de su casa, y Esther era una mujer creada por Mardoqueo, un hombre judío, un hombre lleno de fe, que seguía todo el amor a Dios.
Entonces era obediente a Dios. Entonces él la crió en su sistema de lo que él había sido su Dios, ¿verdad? El único Dios que él tenía. Entonces se llevaron a Esther entre las vírgenes y la tuvieron 12 meses, o sea, 6 meses la prepararon con aromas y 6 meses con perfume para presentarla ante el rey. Así presentaban a todas las vírgenes. Y Mardoqueo andaba siempre vigilando cuando entraba, que estaba pendiente de ella, ¿verdad? Me imagino que orando, Señor, que ella sea la elegida, porque Dios tenía un propósito. Entonces se presenta la reina Esther ante el rey y le agradó porque en primer lugar era una belleza y ese era el propósito del Señor. Era una mujer bella y le agradó tanto que él dijo, ella va a ser la reina, y la puso como reina. Y como reina, acuérdense que él tenía un harén. En el harén habían tantas vírgenes que cuántas veces podía llegar a tener a la reina original, que era la de él. Entonces no era que la miraba cada vez que quería, no, era a veces hasta el año, 12 meses. Entonces, y eso porque él la mandaba a llamar. Nadie se podía presentar ante el rey porque ellos tenían un protocolo que el que se presentara ante el rey sin ser llamado era ejecutado. Entonces, pero había un enemigo que es Amán. Amán odiaba a Mardoqueo porque Mardoqueo no se rendía ante él. Porque el rey lo puso como segundo. No le quiero decir tanto porque nos extenderíamos mucho, pero le dio como un segundo de él. Le dio el anillo, que era el sello que sellaba todos los decretos. Y como él odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no le rendía homenaje, y eso para él era una ofensa por su autoridad. Y también porque él odiaba a los judíos. Entonces, como ya tiene el poder, hace una apuesta de que habría que exterminar un pueblo que no rendía homenaje al rey, porque ellos no le rendían homenaje a nadie más que a Dios. Entonces, este pueblo no te sirve, Señor. Y me empezó él a intrigar. La cosa es que el rey está bien lo que tú decidas, y él puso una ley, y esa ley era exterminar a todos los judíos. Y que todas las riquezas, se le dice, te las voy a rendir a ti. Entonces el rey le dijo, no, todas las riquezas quédate tú, porque me imagino que toda esa gente tenía la posibilidad de tener sus negocios y riquezas, entonces él las quería. Entonces él aprovechó esa situación y el rey selló sin darse cuenta que también estaba sellando la muerte para su esposa, que era la reina Esther, porque era judía. Ella nunca dijo que era judía, porque ella era obediente a Mardoqueo, porque Mardoqueo le dijo que no dijera cuál era su verdadero nombre ni su nacionalidad, no por mentir, sino porque había un propósito, ¿no? Entonces, cuando Mardoqueo se da cuenta de ese decreto que puso Amán, lo extendió por todas las provincias, por todos los rincones, y donde iba llegando ese decreto, la gente se iba poniendo en ayuno y oración, y Mardoqueo se puso en silicio y ceniza, y él entraba al reinado antes, pero no podía pasar la puerta si estaba en ceniza el silicio. Y entonces las doncellas de la reina le llegaron a decir que Mardoqueo estaba llorando y estaba desnudo y qué sé yo. Entonces vino la reina, le mandó ropa y le mandó a preguntar qué era lo que estaba pasando. Entonces ella le dijo que quería hablar, y él le llevó en los decretos que tenían contra su pueblo, y que él le pedía que fuera ante el rey a pelar por el pueblo. Entonces ella le dijo que ya no se podía presentar ante el rey, pero que iban a hacer algo, que aunque esa frase muy bonita que ella dijo, que la tengo acá. Y dice, si perezco, que perezca. Esta respuesta muestra una disposición a obedecer a Dios, incluso a costa de su propia vida. Ella a costa de su propia vida, y le pidió a todos, a Mardoqueo, que ayunaran por ella 3 días, y le pidió también a su doncella, y se pusieron en ayuno y oración. La fe de esa mujer y la valentía que el Señor le dio, porque no así nomás, y por su obediencia de ellos dos, porque ellos dos pudieron haber huido y decir, nos huyamos porque van a exterminar al pueblo, y no, ella fue valiente. Y después de los 3 días se presentó ante el rey, y el rey le extendió el cetro
no la mataron y pidió por su pueblo y salvó a su pueblo. No anularon ese decreto porque ellos tenían la costumbre de que no podían, cuando se tiraba una ley no la podían anular, sino que lo que hizo fue, podía darse otra ley que neutralizara el decreto anterior, y eso fue lo que se hizo. Y así fue como ella valientemente, obedeciendo a Mardoqueo todo lo que él le decía y obedeciendo a Dios, salvó a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Hermosa historia, ¿verdad? Hermosa historia de una mujer obediente. Y si perezco, que perezca. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que oír la voz de Dios, y no solamente oír la voz del Señor, sino ser obediente a la voz de Dios. El Espíritu Santo, estamos estudiando el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da poder para vivir vidas limpias. Él nos da poder. Así como los discípulos del Señor recibieron poder. Y vamos a ver hoy que ellos sanaron a un cojo, ¿verdad? Empezaron su ministerio haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Ellos no oían las sugerencias del diablo. El enemigo de nuestras almas quiere siempre que seamos rebeldes, que desobedezcamos al Señor, porque ese es su trabajo. El trabajo del enemigo es apartarnos de Dios, apartarnos de su palabra. Hermanos, no podemos darle oída al enemigo de nuestras almas. Y por eso sabemos que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para darnos el poder para vivir vidas victoriosas. No debe de haber un cristiano que diga, pero yo no puedo seguir al Señor, yo no puedo obedecer la palabra, es muy fuerte para mí. No, el Señor nos da el poder para obedecer. No somos muy dados a obedecer, pero el Señor nos da el poder. Y hoy vamos a ver más adelante la historia del cojo. Pero ahora vamos a ver, con el hermano Víctor va a venir aquí adelante y nos va a hablar acerca de Saúl. Todos conocemos al rey Saúl. ¿Cómo fue elegido el rey Saúl? Porque era más alto que los demás. Era hermoso el hombre, ¿verdad? Y entonces la gente dijo, queremos a ese que es buen mozo. Y él va a ser nuestro rey porque queremos un rey. Miren, hermano, el pueblo judío se puso en contra de Dios realmente. Queremos un rey que podamos ver. Y ahora vamos a ver lo que pasó con ese hombre que por ser buen mozo fue elegido. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, comenzamos hablando de quién había pecado primero, ¿verdad? Dijimos que fue Eva. Y si ustedes se dan cuenta, hermano, ¿cómo es la vida? Todos pecamos, todos desobedecemos, ¿verdad? Pero sí, el Señor nos manda que tengamos obediencia. No solamente en Él, sino que en todos. Dios puso al rey David, al rey Saúl, como gobernante de una nación. Y él desobedeció. Y vamos a ir en la Biblia, porque a mí me gusta hablar con la Biblia. Yo quisiera que fuéramos a 1 Samuel 15:1. ¿Están allí? Aquí vamos a ver exactamente la desobediencia que tuvo el rey Saúl. ¿Están ahí, hermanos? Y un amén. Ok, primera de Samuel 15:1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Atento a la palabra de Jehová. ¿Sí? Cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, es que realmente debemos de estar con aquella obediencia hacia Él. Porque a Él le gusta la obediencia.
Y dice el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí me van a ustedes a decir a dónde fue cuando él no le obedeció a Dios. Vamos al 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. ¿Ok? Vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos a ir al 7, capítulo 7, versículo 7, que dice, y Saúl derrotó a los malecitas desde Ávila hasta llegar a Asur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Se dan cuenta? ¿No se dieron cuenta? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué parte? Ajá. Bueno, digo, la palabra habla. La palabra habla claro, mis hermanos. ¿Sí? Y si Dios ha puesto a estos hombres que Él los escogió, por medio de Él nos está hablando hoy este día, para tener esa obediencia hacia Él. Y no solamente a Él, a todos. Siempre y cuando sea bueno lo que te manden a hacer. ¿Sí? Porque la obediencia a Dios es lo que más le encanta. ¿Sí? Y sigue diciendo en el 10 y 11. Fíjense qué tremendo. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se dan cuenta? Yo me imagino que en ese tiempo Dios se puso triste, muy triste, por lo que él iba a hacer. Pero él tenía que actuar, porque a él no le gusta la desobediencia, a él le gusta la obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que estaba haciendo a Saúl? Obediencia incompleta. Él está cumpliendo porque está matando todo lo que Dios le ordenó, pero está incompleto, no la está completando. ¿Sí? ¿Qué dice en el 11? Una vez más. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sí? No cumplió. Ahora vamos al 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahí le está diciendo Samuel. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los malecitas. ¿Sí? Aquí vamos a ver otro punto muy importante, hermano, que siempre le queremos echar culpas a otras personas cuando nosotros no cumplimos. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia y la leemos, es de meditarla. No es solamente de leer como cualquier otro libro, hermano. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que hay que tener aquella paciencia cuando leemos la Biblia y decirle a Dios. Yo lo primero que hago cuando voy a leer la Biblia, le digo, Señor, yo quiero leer y entender la palabra tuya a tu manera, no a la mía. Porque es muy fácil entenderla a la manera de uno, hermano. Pero si la entendemos a la manera de Dios, hay victoria. Y dice el 21, que diga, perdón.
Mas el pueblo tomó, fíjense, aquí es donde les digo yo que le está echando las culpas a otras personas, no las está tomando él solo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, fíjense qué precioso lo que dice Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención por la grosura de los carneros. Fíjese qué precioso, hermano. Cuando yo estaba leyendo, yo digo, wow, Señor, qué lindo eres, porque me estás exhortando a mí. ¿Por qué me está exhortando? ¿Sí? Porque Él me manda a hacer cosas y yo no quiero hacerlas. Entonces yo estoy desobedeciendo a Dios. Pero cuando tú echas de ver tus errores, es bueno, hermano, porque entonces decís tú, el Señor me está llamando. Y cuando tú le haces caso a Dios, Él te da la victoria. No va a ser tuya, sino que Él te la está dando. ¿Sí? Y sigue diciendo en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Él desechó la palabra del Señor y también Él lo iba a desechar. Con su corazón, porque Dios es un amor, Dios nos ama a todos, hermano. ¿Sí? Dios nos ama, Dios no hace acepción de personas como nosotros lo hacemos, hermano. Y sigue diciendo, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Sí? Pero qué bendición que se arrepintió y pidió perdón. Amén. ¿Sí? Entonces fíjense que él no terminó todo lo que realmente quería Dios que terminara, porque el que mató al otro rey fue Saúl. Si ustedes miran ahí en el 32 y 33. Después dijo Samuel, traedme a Agar, rey de Amalek. Y Agar vino a él alegremente y dijo, Agar, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Fíjense nomás. Él estaba feliz, porque según él pensaba que ya había sido libre de todo eso. Pero lean el 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. ¿Ok? Hermanos, con lo que yo les quiero decir por medio de la palabra de Dios, que todavía no es tarde para poder tener la atención que Dios quiere que le tengamos. La obediencia. ¿Sí? Yo les digo, hermano, cuando ustedes oigan que está una exhortación, recíbenla. Porque las exhortaciones son las más buenas, hermanos. Cuando yo voy a una iglesia y no hay exhortación, digo yo que solamente te dice, todo está bien, mi hermano, todo está bien. No, mi hermano. Se necesita las exhortaciones, hermano. Amén. Para poder crecer espiritualmente y amar a nuestro hermano. Amén. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esto pues nos sirva a mí y a ustedes también. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos da poder para vivir vidas limpias. Y así como los discípulos del Señor recibieron poder, nosotros en este día podemos también recibir el mismo poder para resistir las sugerencias del diablo, el enemigo de nuestras almas. Es por eso que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos que Él rija nuestras vidas. Necesitamos obedecer su voz. Podemos ver que los discípulos recibieron ese poder, como vemos en la curación del cojo en Hechos 3. Hechos 3,
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Mas Pedro, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos, ¿qué? Algo, una limosna, ¿verdad? Pero ellos tenían algo mejor que una limosna. Ellos tenían el poder de Dios con ellos. Eso es lo que nosotros como cristianos en este tiempo tenemos que tener, hermanos. Usted no se meta en asuntos de políticas ni nada de eso. Usted sea el embajador de Cristo. Donde usted vaya con la palabra. Hable a la gente con la palabra, no con la suya. La gente va a oír y va a meditar. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Y en estos tiempos tenemos que hablarle a las almas. Porque muchos van camino del infierno. Y el infierno es real. Y usted no quiere que nadie se vaya ahí. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, se supone que la gente se estaría contenta de que el cojo se hubiera sanado. Pero vemos que no. Ahí empezó el problema. Y empezaron a culpar a Pedro y a Juan y a decirles cosas. Y dice en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero fíjense lo que sucedió. Muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Cuando está el poder de Dios en acción, la gente cree, hermanos. La gente cree. Y estamos sirviendo a un Dios que no ha cambiado. Es el Dios que hizo el universo. Es el Dios que murió en la cruz por ti. Y el Señor no ha cambiado. El hombre ha cambiado. Pero fíjense, una cosa que ellos siempre decían. Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y es lo que ellos siempre decían. Y en los papeles que tienen ustedes ahí que recibieron en esta tarde, en el número 1 vemos que dice, le damos la gloria a Dios por nuestros dones. Y hay una lineecita ahí que está fuerte. Del número 1 al 10, estamos poniendo nuestros dones al servicio del Señor. Ahí ustedes van a poner del 1 al 10, pongan un número. El 1 si no están haciéndolo, el 10 si lo están haciendo y los demás números como ustedes tengan sus vidas. En el número 2 vemos que ellos compartían la palabra con poder. Y los que en los versos, el capítulo 2, del 38 al 42, en el capítulo 2 de Hechos, los versos 38 al 42, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir? El don del Espíritu Santo para llevar vidas adelante con poder. Y de los versos 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, fíjense, no solamente ellos daban, perseveraban.
unánimes cada día en el templo. Ustedes cuando vienen aquí a la iglesia, perseveran. Vienen a aprender, vienen a mejorar sus vidas. No vienen a mirar si el otro se vistió de rojo o de azul. Ustedes vienen a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ustedes. Y eso es lo importante, hermano. Lo importante de los cristianos es que saben que necesitan esa comida espiritual. Necesitamos esa comida para vivir, pero la comida espiritual, hermanos, si ustedes no tienen si ustedes no se agarran de la palabra de Dios, no van a poder resistir los tiempos que vienen, porque la venida del Señor se acerca. Y tienen que fortalecerse, hermanos. Y personas que me escuchan en el internet, tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Comiendo la comida espiritual. ¿Cuál es la comida espiritual? La palabra de Dios. Y vemos cómo otros lo hicieron y el Señor los bendijo. El Señor bendice al que quiere ser bendecido. Así es el Señor. Él da y da en abundancia. Entonces compartimos la palabra de Dios con poder. Compartes la palabra de Dios, ponga ahí en eso que te haga, pon el número. Número 1 quiere decir que no la compartes. 10 sí la compartes y en el medio la compartes a medias. Comparte la palabra de Dios porque eso bendice las vidas y hace que la persona vaya al cielo y no al infierno. Un verdadero cristiano es obediente al Espíritu Santo. Esto no es fácil. Somos dados a hacer lo que nos da la gana. Para ponerlo bonito, hacer lo que queremos. Es lo que realmente hacemos. Cuando el Espíritu Santo quiere usarnos, muchas veces trata de convencernos a que hagamos su voluntad y no la nuestra. Porque Él sabe el resultado de ser obedientes. Los humanos tendemos a ser desobedientes 99% de las veces. No siempre, pero tendemos a ser desobedientes. ¿Qué tal estás tú en la obediencia al Espíritu Santo? ¿Oyes la voz del Señor? ¿Tienes comunicación con Él? Si no tienes comunicación con el Espíritu Santo, dile al Señor, yo quiero que tú me hables. Háblame, Espíritu Santo. Háblame. Dime lo que debo de hacer. Dame la instrucción que tú quieres que yo tenga en este día. Así que seamos obedientes al Espíritu Santo. ¿Es fácil obedecer al Espíritu Santo? No. ¿Por qué no? Porque nosotros tendemos a querer hacer nuestra voluntad. Pero la voluntad del Espíritu Santo es la que conviene. Es la que te conviene. Te va a hacer crecer en los caminos de Dios. Te vas a sentir contento contigo mismo. ¿Estás contento con tu persona? Si no, puedes mejorar por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en la vida de un cristiano. Súper importante. Él te muestra qué tienes que hacer. Si no oyes la voz, pídele, Señor, yo quiero oírte, yo quiero servirte, yo quiero serte obediente, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Ustedes creen que Dios no le va a contestar? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que llama, se le abrirá. Así es, hermanos. Tenemos que creer la palabra. Si la palabra dice que si tú pides, el Señor te lo va a... Mire, si el Señor dice la palabra que si tú pides un pescado, ¿cómo dice? Si tú como humano, un hijo te pide un pescado, tú no le vas a dar una roca. No. Por supuesto que no. Así que cuanto más el Señor no dará el Espíritu Santo a los que lo quieren. Es importante esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? En el verso 47
del capítulo 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow, hermanos! Usted viva la vida cristiana y el Señor se va a ocupar del fruto. Va a haber fruto. Si te pasas la vida con la boca callada y no le hablas a nadie en el trabajo de que el Señor es el verdadero Dios, entonces ¿cómo la gente va a saber? Si tú no hablas donde trabajas, el Señor te va a dar oportunidad, créeme. Pídele al Señor que te dé una oportunidad para hablarle a ese empleado con el cual tú trabajas. Y verás que el Señor te va a contestar. Y cuando vengas un día aquí en la iglesia, decir, hermana, el Señor me contestó. Esa persona me oyó. Y quién sabe, el Señor va a cambiar su vida. Entonces, en la parte 4 de tu papel de hoy, somos dadivosos a la obra de Dios. ¿Por qué el Señor ocupa muchas veces el último lugar en nuestras ofrendas? Porque pensamos que nuestro dinero no va a ser usado correctamente. Los primeros cristianos no pensaban de esa manera. No pensaban de esa manera. Los primeros cristianos eran dadivosos. Da, el que te pida, dale. Y al Señor le das primero. ¿Ok? Bueno, entonces aquí viene una parte un poquito triste. La historia de Ananías y Zafira. Ustedes saben esa historia. Está aquí en el Hechos capítulo 5. Estos apóstoles estaban busy por el Señor. Y vamos a ver qué pasó con Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En esos tiempos, si tú decías que tú tenías $200 para dar a la obra, tú tenías que dar los $200, porque el Señor sabía que los tenías. Pero ellos se pusieron de acuerdo. Y dice que sustrajeron del precio, se guardaron. Miren, ellos no tenían que dar todo el dinero, pero se jactaban de que habían dado todo el dinero. Ese es el problema. Mentían. Y dijo Pedro en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado con mentir. Si vas a dar $20 para la obra, no digas que diste 40. Porque el Señor sabe que los otros 20 lo tienes en el bolsillo. Hay que ser sincero y no mentir, hermanos. Dios odia la mentira. Al oír Ananías estas palabras en el verso 5, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Imagínense, si eso pasara ahora. Tremendo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿A quién sepultaron? Ananías. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Ella sabía lo que habían hecho. No sabiendo lo que había acontecido. Ella no sabía que el marido ya estaba muerto y sepultado. Las cosas pasaban rápido. Entonces Pedro le dijo, dime a Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¡Wow!
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahí no andaban perdiendo el tiempo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En esos días no se podía andar mintiendo al Espíritu Santo. No se podía. No podemos mentir al Espíritu Santo, hermano. No mienta. Dios odia la mentira. Mejor es que no mientas y digas la verdad a que mientas, porque una mentirita así se conviene en una mentirota así. La mentira nunca da buenos resultados. Mejor es que te amarres la lengua y no mientas. Y estamos en el número 6. Trabajamos en la obra de Dios. Hermano, hay que hacer la obra de Dios. No puedes decir, voy a dejar que otro comparte el evangelio. Yo no puedo compartir el evangelio, me da pena. ¿Sabe qué va a pasar? La pena la va a tener la persona que no conoció al Señor cuando no pueda ir al cielo. Nosotros tenemos ese trabajo, hermanos. No se lo podemos dar a más nadie. Tenemos que compartir la palabra. Nos oigan o no nos oigan, eso no es lo importante. Lo importante es que usted sembró la semilla. Si no siembra semilla, ¿vas a tener planta? No. El que siembra, cosecha. El que no cosecha porque no siembra. Tratamos de hacer la obra porque el Señor merece que se haga la obra y porque no queremos que la gente se pierda. Hay muchas voces hoy en día, pero la voz que nosotros tenemos que seguir no son las voces de los periodistas, es la voz de Dios. Lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. El Señor se complace en que oigamos su voz y pongamos por obra lo que el Señor nos pide. No, el Señor no te pide mucho, pero tú tienes que decir, sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Lo importante es que usted lo haga, hermano, o persona que me escuchas en el internet. Tienes que servir al Señor. El Señor no se agrada de los vagos, de los que no le sirven, de los que no llevan adelante la palabra, de los que no viven las vidas que deben de vivir obedientes a la palabra de Dios. Y conviene ser obediente. Porque Dios no va a bendecir a una persona desobediente. Tú obedece al Señor. No importa que tengas un buen problema, no tengas problema en la casa, tengas problema en el trabajo. El asunto es tu fidelidad. Porque la fidelidad del Señor es grande. Cantamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ponte a pensar, la fidelidad del Señor es grande, es maravillosa. Nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Y tú tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel, porque el Señor así lo quiere. El Señor quiere bendecir tu vida. Tú me estás escuchando por el internet. ¿Tú conoces a Cristo? Muchos dicen, yo conozco a Dios. ¿Conoces al Dios que murió en el Calvario? ¿Conoces a ese Dios que te ama, que es fiel a ti, que quiere que vayas
al cielo cuando mueras? Ese es el Dios que yo te estoy presentando en este día. Ese es el Dios que yo conozco. Es el Dios que tú debes de conocer. Ese Dios maravilloso que nos sana, nos limpia, nos da todo lo que necesitamos. No nos falla, hermanos. ¿Te ha fallado Dios? No te falla. ¿Le has fallado tú? ¿Quién sabe? Pero nosotros debemos de no fallar. Estos primeros discípulos, ellos estaban en unas situaciones difíciles, pero tenían un poder, ¡wow!, que cuando se reunían, a veces temblaba. En la primera parte, dice, ahí donde estamos en Ananías y Zafira, en capítulo 5, dice, y por la mano, en el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. ¿Estamos todos unánimes en esta iglesia? Debemos de estar unánimes sirviendo al Señor, oyendo la palabra. Estamos unánimes en lo que creemos. Ellos estaban unánimes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Y qué dicen? Y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¿Y qué? Esta iglesia también, el Señor sana y saca espíritus. Esta iglesia ha bendecido a miles de personas. Y le damos la gloria a Dios porque aunque no somos los primeros discípulos, pero servimos al Señor y el Señor ha libertado a muchos aquí. Y es una bendición, hermanos. Y ustedes saben que aun cuando se reunían, muchas veces habían earthquakes, habían terremotos, porque la presencia de Dios. Nosotros hemos sentido muchas veces aquí la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha bendecido. ¿Y por qué no podemos hacer las mismas cosas que los apóstoles hacían? El Señor es el mismo. Tú debes de pensar, ¿estoy haciendo lo más que puedo para el Señor? Para terminar, vamos a buscar en Primera de Pedro. A mí me encanta esta parte porque esta parte nos dice que tenemos que ser obedientes. Vamos a Primera de Pedro. Esto nos los aconseja Pedro. Y yo se los aconsejo también. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 13 al 17. Esta no soy yo, esta es la palabra de Dios, la que te aconseja. Vamos a leer juntos del verso 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nosotros tenemos que someternos al gobierno, hermano, nos guste o no. Porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Ya a los gobernantes, sigamos leyendo, tan como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta, ¿os están oyendo? Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia. ¿Ustedes no tienen Biblia? Pues ¿por qué no están leyendo? Oh, pues vamos a oír más si todos leemos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
¿Está claro? Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. No se los digo yo, lo dice la palabra. Y eso es lo que usted debe de hacer como cristiano. Los cristianos somos diferentes. El camino de la vida cristiana es estrecho. ¿Pero qué? Lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Y es ancho el camino para los que no hacen caso de la palabra de Dios. ¿Quieres tú ir al cielo? Pues tienes que caminar por el camino estrecho. Si me estás oyendo, el camino estrecho te lleva al cielo, el ancho no. ¿Por qué? Porque el camino estrecho es difícil, pero el Señor está ahí para ayudarnos. Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana yo no iba casi a venir porque me levanté mal, pero tengo unas cositas en la cocina y leí, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a dar lo que tienes que decir. ¡Wow! Quiere decir, Espíritu Santo, tú no quieres que yo me quede en casa. Así es que seamos obedientes. La obediencia trae bendición. Ya vimos lo que los hermanos presentaron y yo espero que ustedes hayan sido bendecidos. Y tú que me estás escuchando por el internet, esta es tu oportunidad de aceptar al Señor. Esta es tu oportunidad. Ábrele tu corazón al Señor. La vida cristiana no es fácil, pero tiene el mejor fin de la vida y es el cielo. En este momento, si quieres aceptar al Señor, cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por haber dejado tu trono de gloria y haber venido a la tierra a morir por mis pecados. Gracias, Señor. En esta hora yo renuncio a la vida sin ti, Señor. Y te pido, Padre, que tú vengas a mí y que tú me des la vida eterna, que tú ganaste por tu sangre en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, y porque un día te veré allá en el cielo, porque te he aceptado como mi único y suficiente Salvador. Gracias por esa cruz y esa sangre que tú derramaste por mí. En el nombre de Jesús oro.